Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Quien les habla es su hermano, el profeta José Ramírez. Y hoy, 15 de abril del 2020, quiero tratar un tema que desde hace días he tenido en mi corazón y que me ha preocupado mucho. Y aunque es un asunto profético que tiene que tener un fiel cumplimiento por la misma palabra, mi preocupación no es por el tema en sí, sino por el desconocimiento de él que tiene la mayoría de los cristianos y que últimamente estos temas han ocupado los noticieros del mundo y aún en las redes sociales, y más es de tomarse en serio cuando ese tema lo están ventilando líderes religiosos, presidentes de grandes naciones o magnates de la economía mundial. Me refiero a dos temas: al ecumenismo y a la implantación del microchip o la información biométrica. Ha habido en todas las épocas situaciones puntuales o eventos y acontecimientos que capturan el tiempo y el espacio de las sociedades, que preocupan a las masas humanas pensantes, como por ejemplo lo fue en su tiempo las supuestas profecías mayas del fin del mundo para el año 2012, que hasta películas sacó Hollywood y el mundo se llenó de terror y de espanto, e incluso hubo quienes se suicidaron por no tener que enfrentarse a ese supuesto fin del mundo que profetizaron los mayas. Pero pasó el 2012 y aún estamos acá, abril 2020. ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Que el mundo no está reservado para el fin? ¿Que el mundo no será destruido por la ira de Dios? Pues claro que sí. Dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que el mundo entero está reservado por la misma palabra para ser destruido, para ser quemado en fuego, porque los mismos elementos serán deshechos en fuego, arderán, y entonces todo será quemado y la tierra será limpiada de toda su inmundicia. También recuerdo en los tiempos en que el mundo fue agitado por las profecías de Nostradamus, que solamente se hablaba de Nostradamus y de sus profecías, ya no hablaba Dios ni la Biblia. Ahora era un brujo adivino llamado Nostradamus el que tenía el control de todas las conversaciones, que era el centro de todo tema en el mundo entero. Pero para nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, los que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como el único y sólido fundamento pétreo, como nuestra única norma de fe y de conducta, para nosotros el único ser que tiene conocimiento y dominio sobre el pasado, el presente y el futuro es Dios, es Jehová de los ejércitos. Eso lo dice Isaías en su libro, en Isaías 46, versículos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero es que la gente que desconoce el poder de la palabra de Dios y que es dada a tomar los atajos del facilismo, siempre verán a la adivinación, la astrología, la magia o cualquier otra forma de ocultismo como un camino seguro para lograr lo que quieren y para saber de cosas futuras. Pero, ¿qué dice Dios respecto a esta actitud y a estas prácticas? Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, aquí está bien claro que Dios abomina y le prohíbe al hombre caer en las garras del encantamiento, de la adivinación, de la astrología y de toda suerte de práctica ocultista. Hoy hay un tema que las personas quizás lo vean como algo sin relevancia o como un simple intento de los hombres por lograr el bien común o por hacer que la humanidad sea sanamente homogénea,
y ese tema se conoce como el ecumenismo. Pero para hablar acerca del ecumenismo quiero traer ciertas conceptualizaciones para que podamos mirar el ecumenismo como lo que realmente es: un peligro para las almas y un atentado contra la palabra de Dios. La palabra ecumenismo viene del griego eikomene, que significa, entre muchos conceptos, lugar habitado por la humanidad. Y esta palabra fue utilizada por el Imperio Romano para identificar a los pueblos que eran conquistados por ellos. ¿Cuál es la finalidad entonces del comunismo? Oigan bien, amados hermanos, para que no miren el ecumenismo como un simple juguete inofensivo de los poderosos de la tierra. La finalidad del ecumenismo es el de aglutinar las masas humanas para controlarlas, hacerlas genuflexicas ante un sistema monopolio mundial que a su vez los va a encadenar a un gobierno del nuevo orden mundial, que será más bien una dictadura mundial ejercida por un personaje que la Biblia lo identifica como el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, de quien habló el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. El diablo sabe que el hombre tiene la tendencia a creer en algo o en alguien, y eso ha dado origen a las religiones, a las sectas y a todo movimiento de creencias. El ecumenismo, como punto principal en la agenda del nuevo orden mundial, tiene como misión, oiga bien, unir a todas las religiones del mundo en una especie de superiglesia, y esta será una iglesia con un techo gigantesco que va a cubrir a todos los movimientos religiosos, cristianos, protestantes, católicos, masones, mormones, testigos de Jehová, judaísmo, hinduismo, islamismo, budismo, etc. Pero en realidad, ¿cuál es la verdadera finalidad del ecumenismo? Su verdadero propósito es llevar a las masas religiosas del mundo a formar parte del nuevo orden mundial o del sistema de gobierno del anticristo, y así poder cumplir Satanás su sueño de gobernar el mundo entero, lo que le fue permitido por Dios, y solo será por 7 años, y luego de esos 7 años, tanto las dos bestias como las naciones unidas al anticristo serán destruidas, y Jesucristo va a establecer su gobierno milenial en la tierra. La Iglesia Católica, oiga bien, ha sido la gran promotora del ecumenismo y el nuevo orden mundial, y el mismo Papa difunto Juan Pablo II fue un verdadero apóstol de este sistema mundial. La palabra ecumenismo no aparece en la Biblia, pero sí está tácitamente expresa en el gobierno mundial, de que hablan los libros de Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7. Amados hermanos, es que Satanás mismo tiene que cumplir al pie de la letra todo el programa y toda la agenda profética de Dios. Ahora, esto del ecumenismo, de unir iglesias, de unir religiones, no parece descabellado para nadie, ya que ya hemos visto reuniones ecuménicas que han tenido un gran impacto en la tierra, ya que al verse a todos estos líderes de todas las religiones juntas, aunque teológicamente sean totalmente opuestas, es como mirar un gran triunfo del hombre al lograr unirse bajo una sola consigna que diga: todos unidos aunque creamos diferente. Amados hermanos, el ecumenismo es el sistema universal puesto en marcha por la Iglesia Católica a través de los jesuitas, a través de la orden religiosa de los jesuitas. Recuerden que el mismo Papa Francisco es jesuita, y esto está profetizado en Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 al 18. Los jesuitas, óigalo bien, son el brazo armado del Vaticano y son también el cuerpo de operaciones y de inteligencia del Vaticano. Pero, ¿por qué quieren los jesuitas lograr establecer el ecumenismo en el mundo?
Pues sencillamente porque la Iglesia Católica perdió su poder, no la influencia en el mundo, porque todavía tenemos una gran influencia en todas las culturas, pero sí perdió el poder a partir del siglo XV. Y con el programa del ecumenismo, ellos pueden acercar a todas las religiones en una misma gran familia de fe, para que no miren a la Iglesia Católica como la culpable del derramamiento más grande de la historia de la humanidad. Allí está la Santa Inquisición, lo que ellos llamaron la Santa Inquisición, que mató a millones de personas por el solo hecho de no ser católicos profesantes. Eso era algo así como lo que significa para nosotros hoy a los musulmanes que imponen la fe del Islam con la espada o el fusil. Y entonces, teniendo a todas las religiones unidas ecuménicamente, terminarán considerando a la Iglesia Católica como la Madre Iglesia o como una especie de hermana mayor, y van a terminar cediéndole al Vaticano todo el poder, como sucedió antes del medioevo. Eso es historia. Y esto es muy preocupante para los que conocemos la palabra, y es que se oyen ya los pasos del cumplimiento de la palabra de Dios para los últimos días. Y es tiempo de abrir los ojos y levantar nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, más cerca de lo que creemos y más cerca de cuando creímos. Ahora, hermanos, lo segundo que veo venir detrás de ese movimiento ecuménico es la implantación de un sistema biométrico de información universal. El anticristo sabe que para poder dominar el mundo entero, él necesita tener un total control de la información de los habitantes de la tierra. Es por eso que va a implantar un microchip de manera subcutánea en la mano derecha o en la frente de los hombres, y los que rehúsen aceptarlo serán perseguidos y serán asesinados de la manera más cruel. Eso tiene que cumplirse porque está profetizado por el mismísimo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16, 17 y 18, que dice así: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Eso está en la Biblia. Hay quienes piensan que la marca de la bestia es algo simbólico y que no es literal, pero hoy vemos cómo millonarios, famosos, llevan un microchip en el cuerpo para evitar ser secuestrados, y si en el caso de que sean secuestrados, poder ser ubicados a través de GPS. Al igual que los vehículos de hoy son ubicados fácilmente porque están controlados por un sistema de monitoreo satelital. En Europa ya el chip se ha usado para marcar a las personas. Incluso delincuentes de alta peligrosidad se les ha implantado un microchip en su cuerpo para poder controlarlos y monitorear sus movimientos y sus actividades. En los Estados Unidos hay empresas en las que ya sus empleados tienen que dejarse implantar un microchip en su cuerpo, porque todo está programado para responder al microchip como sistema de identificación. El mismo Papa Francisco es un defensor del sistema del microchip en el cuerpo humano, porque él dice que esto no representa ningún peligro ni para la salud física ni para la salud de la vida espiritual de las personas, e incluso le ordenó a todo el personal que labora en el Vaticano implantárselo. Este chip que se está implantando en estos días en realidad no es la marca de la bestia de la que habla Apocalipsis capítulo 13, pero sí es un preludio, es una antesala de lo que va a suceder cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada al cielo a la boda del Cordero, y los hombres que estén en la tierra y los cristianos que se descuidaron serán obligados a ponerse la marca de la bestia en sus frentes o en la mano derecha, so pena de muerte al que no la reciba. Dice la Biblia que no podrán comprar ni vender quien no tenga la marca de la bestia. Este chip o marca será implantado a través de una inyección
Es decir, será una operación muy sencilla y muy rápida. Será del tamaño de un grano de arroz y se conoce como biochip electrónico, que en realidad no es otra cosa que un sistema de identificación por radiofrecuencia. Satanás es un perfecto imitador de Dios y él sabe muy bien que acá ese término marca significa propiedad, así como un ganadero pues sella sus reses para certificar que esas reses le pertenecen. Asimismo, pues, Satanás quiere hacer una operación mundial de marcación a las personas para hacerlas de su propiedad y evitar que esas personas sean salvas por la fe en Jesucristo y llevárselos con él al lago que arde con fuego y azufre. También en Apocalipsis capítulo 13 se habla de la segunda bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. Esto es el falso profeta que vendrá con apariencia de piedad, de santidad, como un cordero, como lo fue Jesucristo, pero cuando este personaje hable, será el mismo diablo hablando a través de él. Esta segunda bestia hará que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida de muerte fue sanada. ¿Qué es eso de herida de muerte? Bueno, porque él va a sufrir un atentado, va a morir, pero va a resucitar al tercer día, así como simulando la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahí el mundo entero lo va a admirar y van a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá pelear contra ella? Y el falso profeta hará que le hagan una imagen a la bestia y le infundirá aliento a la imagen para que hable y haga matar a todo aquel que no le adore. Eso van a ser días bien terribles que se vivirán en la tierra, y los que hoy rechazan el mensaje del Evangelio de Jesucristo están reservados por la misma palabra para esos días que la Biblia llama el día de la gran ira de nuestro Dios Todopoderoso. Pero antes que Satanás marque a la gente para la perdición eterna, el Señor también va a marcar a una gran cantidad de personas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto se refiere al sello sobre los 144,000, y estos 144,000, amados hermanos, serán los grandes predicadores y evangelistas de los tiempos de la gran tribulación, y ganarán multitud de almas como nunca ningún predicador ha ganado en la historia del evangelismo mundial. Fíjense que también en Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11, habla de la muerte de los culpables, los que se entregaron pues a la inmundicia, los que profanaron el santuario del Señor y los que apostataron de la fe. Dice que aparecieron 6 varones que tenían en sus manos los instrumentos para destruir. Ezequiel los llama los verdugos de la ciudad. Y que dice que se pararon junto al altar de bronce. Ese altar de bronce representa el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero que también había un octavo personaje que estaba vestido de lino, que tenía a su cintura un tintero de escribano, y Jehová Dios le dio la orden de pasar por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponerle, oiga bien, una señal, o sea, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, que Dios es quien usa el sistema de marcación para distinguir a quienes son suyos. Y esto que yo estoy hablando es algo que todos conocemos, porque el hombre desde que nace está marcado por un número de partida de nacimiento, número de cédula de identidad, número de pasaporte, número de cuenta del banco, número de tarjeta de crédito o de débito. Y Primera de Corintios 1, 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Pablo también dice en Efesios 1:13, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Cantar de los Cantares, Salomón
escribió en Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Está hablando aquí de la iglesia de Jesucristo que desea ser distinguida como propiedad del Cordero de Dios. Oigan bien lo que les voy a decir. Todo el que no se deje sellar por el anticristo, el que no acepte la marca o el sello de la bestia, ni adore su imagen, va a salvar su alma de la condenación eterna, aunque sea a costa de su propia sangre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y mire cómo dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los que elijan dejarse marcar con el sello de la bestia se van a lamentar de haberlo aceptado. Bueno, en realidad, adorar a la bestia o aceptar su marca es igual a adorar al dragón, es decir, a Satanás. Pero, ¿qué les espera a todas esas personas que reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha o adoren a la bestia? Bueno, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11 lo dice. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron, oiga bien, la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que, amados hermanos y amigos, yo he estado muy preocupado. Sé que las señales se han cumplido. Ahí mismo en China, hace 2 meses atrás, aparecieron en las nubes del aire, aparecieron las siluetas de unos ángeles y el toque de unas trompetas de una manera prolongada, y la gente estaba en pánico, estaba en caos. Yo me imagino que los filósofos estaban tratando de filosofar, los científicos tratando de hurgar de dónde venía, qué era eso, qué fenómeno, pero la gente que conoce a Dios sabemos que son el anuncio de que Cristo está a la puerta, y la Biblia dice que en los últimos días habría señales en los cielos. Así que mi consejo es, no te quedes en el rapto, porque vas a lamentarte de haber nacido algún día. El holocausto de los judíos, esa gran masacre durante la Segunda Guerra Mundial a través de ese asesino loco llamado Hitler, no fue otra cosa sino un ensayo de lo que Satanás va a hacer durante el tiempo de la gran tribulación. Y ya el Espíritu Santo no se va a manifestar como el Consolador, ni la iglesia de Jesucristo va a estar aquí en la tierra para interceder y para guerrear contra Satanás. El mundo estará recibiendo lo que ellos sembraron por tanto tiempo. La Biblia lo dice en Gálatas 6:7, que lo que el hombre siembra, eso recogerá. Oremos. Padre, yo te alabo en esta hora. En este momento, Señor, yo te pido que esta palabra corra como río, que corra y sea glorificada. Toque esos corazones apocados.
Señor, mire esa gente que claudica, que está dudando entre sí y no, que quiere nadar en tu río y en el río del mundo. Señor, que esta palabra llegue hasta él. Todo aquel que está descarriado, todo aquel que se ha alejado de tu palabra y de tu protección. Dios mío, que esta palabra esté llena de unción y la unción pudre los yugos y que todo yugo del diablo sea roto, sea podrido, las cadenas se quiebren en el nombre de Jesús. Padre mío, mira el que está allí pidiéndote perdón, aquella persona que no se puede mover, que tiene ataduras, que no puede romper. Tú sí puedes, Señor. Rompe, Señor, las cadenas de la mente, rompe, Señor, las cadenas del alma, quebranta, Señor, las maldiciones generacionales. Padre mío, mira aquel que está atado, que tiene una debilidad, que no lo deja, Señor, serte fiel. Quebranta esa debilidad del diablo, rompe, Señor, esas ligaduras y ataduras satánicas. Padre mío, y yo digo por el poder de tu palabra, Señor, lo que tu palabra dice, que al que tú libertares sería verdaderamente libre. Señor, liberta a mi pueblo, liberta a mis hermanos. Padre, despierta al que duerme, calienta al que está frío o tibio, Dios mío, por el poder de tu palabra. Señor, levanta tu pueblo, levanta la iglesia, los que te esperamos, los que estamos acá ahora de pie, te amamos y esperamos tu venida, amamos tu venida, Señor. Gracias, Padre.